Hoy es un día de emoción, de nervios, inseguridades y vértigo. Quiero estar con humildad, con ilusión, y con el compromiso con la cultura y con el deporte. Con estas palabras tomaba este jueves el cargo de ministro de Cultura y Deporte Msim Huerta. Mirándolo atentamente desde una sala contigua estaba su madre, que no podía reprimir las lágrimas al ver cómo su hijo recogía la cartera. Un gran momento para recordar donde habrán tenido muy presente la figura de su padre, fallecido el pasado verano. Detrás de la actual sonrisa de Msim se esconden años de lucha y sufrimiento a consecuencia de una tragedia familiar que afectó a sus seres más queridos. Corría el año 2011 cuando el valenciano, que trabajaba en aquel entonces con Ana Rosa Quintana, vivió en plató uno de sus momentos más complicados como comunicador. Los tertulianos comentaban cómo había sido la salida del hospital del torero José Ortega Cano tras el grave accidente de tráfico que acabó con la vida de Carlos Parra. Este tema hizo cambiar el semblante del ahora ministro, que no pudo contener sus palabras. Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentando. Tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente, decía el presentador ante la atónita mirada de sus compañeros y seguía contando: el accidente no solo afectó físicamente a la vida de mi padre, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere, pero no puedo empatizar con esta historia. No lo soporto, afirmaba el ahora ministro Huerta visiblemente emocionado. Pese a lo activo que durante años ha sido Msim Huerta en las redes sociales, se encuentran pocas fotografías del escritor junto a su familia. Es en su perfil de Instagram donde sí que se puede ver una instantánea en la que posa junto a sus padres. Una imagen en la que el padre del actual ministro de Cultura está sentado en una silla de ruedas. Pese a ser un viajero empedernido el que un día estuvo al frente de los informativos de Telecinco, siempre ha estado muy aferrado a sus raíces familiares. Una familia que ahora lo ve convertido en ministro ante la sorpresa de todos aquellos que lo vieron crecer profesionalmente en la pequeña pantalla. Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentando. Tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente, decía el presentador ante la atónita mirada de sus compañeros y seguía contando: el accidente no solo afectó físicamente a la vida de mi padre, las lágrimas al ver cómo su hijo recogía la cartera. Un gran momento para recordar donde habrán tenido muy presente la figura de su padre, fallecido el pasado verano. Detrás de la actual sonrisa de Msim se esconden años de lucha y sufrimiento a consecuencia de una tragedia familiar que afectó a sus seres más queridos. Corría el año 2011 cuando el valenciano, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere, pero no puedo empatizar con esta historia. No lo soporto, afirmaba el ahora ministro Huerta visiblemente emocionado. Pese a lo activo que durante años ha sido Msim Huerta en las redes sociales, se encuentran pocas fotografías del escritor junto a su familia. Hoy es un día de emoción, de nervios, inseguridades y vértigo. Quiero estar con humildad, con ilusión, y con el compromiso con la cultura y con el deporte. Con estas palabras tomaba este jueves el cargo de ministro de Cultura y Deporte Msim Huerta. Mirándolo atentamente desde una sala contigua estaba su madre, que no podía reprimir, que trabajaba en aquel entonces con Ana Rosa Quintana, vivió en plató uno de sus momentos más complicados como comunicador. Los tertulianos comentaban cómo había sido la salida del hospital del torero José Ortega Cano tras el grave accidente de tráfico que acabó con la vida de Carlos Parra. Este tema hizo cambiar el semblante del ahora ministro, que no pudo contener sus palabras.